Bien, estamos aquí en la sesión, el entrenamiento de hoy en la sesión 2, hablando de ángulo. ¿Cuáles son las estrategias para resolver problemas de ángulos? Los problemas que ustedes van a ver aquí piden calcular las medidas de ciertos ángulos. Y ustedes pueden, para hacer eso, aplicar una de estas estrategias. La primera es buscar ángulos entre paralelas. ¿Por qué se ríen? Está bien, porque yo no lo veo. Buscar ángulos entre paralelas. Apaguen, no es denuncia, es renuncia. Buscar ángulos entre paralelas. ¿Ahora están aquí conmigo? Ok. Buscar ángulos entre paralelas. 3. Pues 4. ¿Qué significa? Usar el teorema de Tales. Paralelas y transversales. Explotar el hecho de que los ángulos internos, no es explorar, el hecho de que los ángulos internos suman 180. ¿Ok? De un triángulo suman 180. Recordar fórmula para la medida del ángulo de un polígono regular. En este caso yo siempre le digo, si no recuerdan cuánto es la suma de los ángulos de un interno de un polígono, divídanlo en triángulos. Porque se sabe muy bien cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? 180, sabemos. Ok, ahora tenemos una, ¿cuál era? Okay. Tenemos un pentágono. Wow, casi perfecto, ¿eh? Wow. Ay, Dios mío. Miren, ¿no recuerdan cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono? Lo tienen que dividir en triángulo, pero no lo pueden dividir en triángulo así. Porque si lo dividen en triángulo así, ¿qué sucede? Ustedes están calculando un ángulo central que a nosotros no nos interesa, porque nosotros queremos saber la suma de los ángulos internos, no del central también. Entonces, ¿cómo deben de hacer para dividirlo en triángulo? Así. Un triángulo, 2 y 3. Por lo tanto, si esto 3, si esto suma 180, este también suma 180 y este 180, el pentágono, la suma de los ángulos internos del pentágono mide 180 por 3. Ok, entonces no piensen en ninguna fórmula, ¿saben qué? Yo tengo una alergia grande a las fórmulas. Así lo pueden hacer. Miren, no recuerdan ni del rectángulo, pero bien, son dos triángulos, entonces 180 más 180. ¿Ok? Esa era recordar fórmula y yo le estoy diciendo no recuerden fórmula, lleven la figura a triángulos. En un triángulo a ángulos iguales se oponen ángulos lados iguales. No, ella comentar sí. La paralela. No. En un triángulo, ángulos iguales se oponen lados iguales. ¿Qué significa? Si estos dos son iguales, estos dos son iguales. Lo que están opuestos. Recuerden que opuesto enfrente. Entonces, este es el opuesto de este ángulo y este lado el opuesto de este. Entonces, dos ángulos iguales, lados opuestos iguales. Eso vale para toda
para los triángulos en este caso, no para toda la figura. ¿Ok? Y recuerden que cuando le dicen polígono regular, tiene todos los lados y los ángulos iguales. Si le dice polígono solamente, no. Pero si le dice polígono regular, tiene lados y ángulos iguales. Eso es todo. Entonces, vamos a ver qué problema elegimos. El último siempre es más difícil. Vamos a dejarlo también el último porque yo confío mucho en ustedes. Por lo tanto, el número 5 y vamos a pasar el número 3 también. ¿Ok? 3 y 5. 3 y 5. Sí, el 3 y el 5. Lo que tienen que hacer ahora. Perfecto.